Bueno, sí, como bien mencionaba Diana, hoy vamos a ver una plática patrocinada por Nobel Biocare y también por Inteligencia Dental. Y el tema de esta plática es procedimientos regenerativos en periodoncia con la membrana Creos Genoprotect. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos la necesidad de hacer procedimientos regenerativos? Pues porque nuestros pacientes tienen una enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal más común? La periodontitis. Entonces, es una enfermedad crónica multifactorial asociada con biofilms. La característica principal va a incluir que tenemos pérdida de tejido periodontal, que es tejido de soporte, que se manifiesta a través de pérdida clínica de inserción y es radiográficamente observada como pérdida de hueso alveolar, presencia de bolsas periodontales y sangrado al sondeo. El diagnóstico periodontal tiene como finalidad clasificar la enfermedad periodontal de alguna forma que sea biológicamente comprensible y va a ayudar a su vez a la selección de la modalidad de terapéutica que tengamos que seleccionar y también va a permitir al clínico desarrollar un pronóstico realista en base a todos los hallazgos que han habido en todos los estudios a través de los años. Para poder realizar este diagnóstico, una parte esencial dentro de nuestro diagnóstico periodontal es el tomar radiografías, obviamente de buena calidad, y también realizar el sondeo de nuestros pacientes. Con esta información vamos entonces nosotros a poder, a través del sistema de clasificación, elaborar un diagnóstico para el paciente. Y el diagnóstico periodontal es el nombre que el clínico señala sobre la condición o enfermedad periodontal. Se obtiene, como les acabo de mencionar, por la información que está recabada por la historia médica y dental del paciente, combinada con el encuentro de los exámenes clínicos, el examen de signos y síntomas, el estudio radiográfico, puede ser también el estudio tomográfico en algunos casos. Y en algunos casos también es necesario complementarla con exámenes de laboratorio. Solamente el diagnóstico exacto nos va a permitir entonces diseñar un plan de tratamiento adecuado que va a conducir a la resolución del problema del paciente. La clasificación que utilizamos actualmente en periodoncia es la del 2017 y esta es nada más una pequeña parte de esa gran clasificación en la cual pusimos la parte que nos corresponde al día de hoy, que es esta parte de periodontitis, la cual como sabemos se divide en estadios o stages y en grados según la tasa de progresión que maneje el paciente. Y esta es la imagen que nos da la Asociación, la Federación Europea de Periodoncia, en la cual podemos ver los diferentes grados y también los diferentes estadios que puede llegar a tener nuestro paciente en cuanto a la enfermedad periodontal. Entonces, algo que también es muy importante es realizar una fase 1. Dentro de una fase 1 vamos a realizar un control personal de placa, una técnica de cepillado, eliminación de placa y cálculo, un pulido dental y en caso de ser necesario, como lo es en la enfermedad periodontal, realizar un raspado y alisado radicular y posteriormente una reevaluación. ¿Por qué debemos de regenerar? Porque debemos de ayudar a nuestros pacientes afectados por esta enfermedad, la periodontitis, a crear y mantener una buena salud oral, función y estética, con también la finalidad de que vayamos a poder nosotros resolver la enfermedad periodontal que va a presentar nuestro paciente. Ahora, tenemos dos componentes en cuanto a los tejidos periodontales. Tenemos un componente de tejidos blandos y un componente de tejidos duros. Debemos de evaluar cómo están todos los tejidos para entonces poder decidir si vamos a realizar un procedimiento regenerativo o un procedimiento resectivo. En el caso de los procedimientos resectivos, generalmente lo que hacemos es, como lo menciona el nombre, eliminar tejido. Entonces, eliminamos alguna porción del epitelio, también eliminamos una porción de hueso para crear una topografía ósea que sea más, que conduzca más a tener una adecuada higiene y con esto el paciente puede llegar a tener recesiones, la estética no va a ser la más favorable, pero va a ser más fácil controlar las bolsas periodontales de nuestro paciente. Sin embargo, pues como les había mencionado, estéticamente este no es el mejor resultado, estamos reduciendo el soporte de los dientes y de igual forma el paciente puede llegar a tener sensibilidad. Es por eso que cuando se pueda, optamos siempre por hacer una cirugía regenerativa, en la cual vamos a utilizar biomateriales para poder reparar lo que destruyeron las bacterias y las secuelas de la enfermedad periodontal como tal. Entonces, el objetivo principal de la terapia periodontal regenerativa es restablecer la anatomía y función del periodonto dañado por periodontitis, incluyendo el hueso alveolar, el cemento radicular y el ligamento periodontal. Se ha demostrado que en comparación con simplemente un desviamiento por colgajo, la cirugía regenerativa va a darnos resultados superiores. Y los defectos en la zona de la furcación son un reto importante para nosotros como clínicos, porque tienen una anatomía complicada, la accesibilidad siempre está disminuida y también tenemos mayor grado en la complejidad de la cicatrización. El reto clínico principal es la complejidad en la topografía que impide en muchas ocasiones un desbridamiento adecuado.
Entonces, nuestros objetivos principales en la regeneración periodontal va a ser aumentar la inserción periodontal de un diente que se encuentra severamente comprometido, disminuir la profundidad del sondeo a un rango que sea más fácilmente mantenible. Vamos también a reducir los componentes horizontales y verticales de los defectos de los dientes y en la zona de la furcación, y en la medida de lo posible también evitar estas recesiones en los tejidos blandos para evitar esta sensibilidad y estos efectos secundarios en la estética de nuestro paciente. Las indicaciones entonces para realizar un procedimiento regenerativo va a ser defectos intraóseos de una, dos o tres paredes o alguna combinación de estos. Involucración de furcaciones grado 1 y grado 2 y defectos con buena cantidad de encía queratinizada para que tengamos suficiente tejido para poder cubrir nuestro procedimiento regenerativo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un defecto que tiene una, dos, tres paredes en su componente infraóseo, y por lo tanto vamos a poder hacer un procedimiento regenerativo. Sin embargo, también tenemos contraindicaciones, como lo es, por ejemplo, la presencia de una movilidad grado 3, un diente con un pronóstico sin esperanza, dientes con anomalías severas en la superficie radicular, como son las concavidades profundas, defectos óseos con poco o nulo limitado potencial de éxito, como lo puede ser una pérdida ósea horizontal, la involucración de furcaciones clase 3, e incluso la involucración de furcaciones clase 2 en molares superiores. Entonces, por ejemplo, como en este caso, que tenemos una involucración de la furcación en la cual la sonda pasa de lado a lado, pues es una contraindicación para realizar un procedimiento regenerativo. En este caso, podríamos optar por una cirugía resectiva en la cual dejemos permeable el acceso para la zona de la furcación para que el paciente pueda tener un buen control de su higiene oral. No significa que hagamos una extracción, simplemente es hacer una cirugía resectiva. Y bueno, tenemos estos árboles de decisiones que fueron introducidos desde el 2013, dentro de los cuales nosotros podemos seguir estos pasos para poder ver qué procedimiento sería el indicado para hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos una destrucción ósea vertical, de igual forma vemos el número de paredes, ya que esto va a afectar la contención del injerto, la vascularidad y muchos otros factores para ver qué procedimiento regenerativo es el que podemos hacer. Y también tenemos este mismo árbol de decisiones para defectos en la zona de la furcación. Entonces, la Federación Europea de Periodoncia nos dice que cuando tengamos algún defecto intraóseo, podemos hacer algún procedimiento regenerativo, como les había mencionado, ya sea con membranas o también con derivados de la matriz del esmalte. Y siempre que sea posible, podemos utilizar, por ejemplo, colgajos de preservación de papila, que al final de la presentación vamos a ver un caso que tiene este esquema precisamente. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de los defectos periodontales que pudiéramos llegar a regenerar con nuestros procedimientos. Y hay algunos dientes que, por ejemplo, pueden presentar defectos en mesial, defectos en la zona de la furcación, defectos en palatino. Siempre recuerden que contamos el número de sitios de los dientes. En algunas ocasiones, un diente puede tener únicamente uno de sus 6 sitios que esté comprometido y el resto de los sitios pueden estar completamente sanos. Y puede ser también una pérdida ósea que sea un poquito más horizontal con ciertos componentes infraóseos. Como les había mencionado, también tenemos defectos en la zona de la furcación y también dependiendo del grado es el tratamiento que vamos a elegir para poder hacer un procedimiento regenerativo o en caso de no ser posible, un tratamiento resectivo. Como por ejemplo, igual podemos ver esta involucración de la furcación que está afectada en este primer molar, o por ejemplo este primer molar que contaba ya con una restauración, pero que tenía una involucración de una furcación grado 2. Entonces, el rol de los biomateriales en el tratamiento de la enfermedad periodontal ha ganado significancia clínica y es ahora una parte integral de muchos protocolos. Vamos a utilizar dos productos principalmente, un injerto óseo y una membrana. Los injertos óseos deben estar, obviamente, en un empaque que venga estéril, con todas las normas de seguridad, y generalmente el injerto que utilizamos por preferencia puede llegar a ser, por ejemplo, este genoinjerto que es el BIOS. Las propiedades de los injertos óseos que debemos de buscar nosotros en nuestros injertos va a ser que sean perfectamente biocompatibles, que no sean tóxicos, que tengan una resistencia a la infección, que el costo de ellos sea razonable, que sean fáciles de manipular y que sean fáciles de obtener. La facilidad de la manipulación es para que nosotros podamos llevarlo desde el vial o desde nuestro godete en el cual lo vamos a hidratar
hacia el sitio del defecto y que a su vez, una vez que nosotros lo estemos manipulando dentro del defecto, sean partículas que se aglutinen bien o que tengan un buen manejo para que no nos dificulten aún más el trabajo. Ahora, también dependiendo de los injertos son las propiedades que van a tener. Recuerden que tenemos un autoinjerto, el cual va a tener propiedades de osteoconducción, osteoinducción y osteogénesis. Podemos también tener un aloinjerto, el cual es de la misma especie, pero de la misma especie. Podemos tener un genoinjerto, el cual es derivado de los animales, y podemos tener aloplásticos, los cuales van a estar sintéticamente procesados. Y vamos a ver también en esta tabla cuáles son los que van a tener mayor o menor propiedades con respecto a el hueso. Entonces, también siempre que sea posible podemos hacer un procedimiento en el cual vayamos a hacer una mezcla. Sabemos que el autoinjerto es el estándar de oro. Entonces, siempre que nosotros podamos hacer una mezcla en una proporción 50-50 o 70-30 de un autoinjerto con algún otro tipo de injerto, aloinjerto, genoinjerto, sabemos que vamos a tener las mejores propiedades de ambos tipos de injertos. Entonces podemos tomar estos ambos injertos y los podemos llegar a mezclar para, como les había mencionado, tener las mejores propiedades de ambos. Adicionalmente al injerto óseo, también vamos a necesitar utilizar membranas y podemos utilizar membranas absorbibles, generalmente utilizadas para procedimientos de regeneración tisular guiada, o también podemos utilizar membranas que no sean absorbibles, pero generalmente estas se utilizan para procedimientos de regeneración ósea guiada. Ahora, la selección meticulosa de los biomateriales utilizados con protocolos de tratamiento comprobados puede no solamente impedir la progresión de la enfermedad periodontal, sino también regenerar de forma efectiva tanto los tejidos duros como los tejidos blandos. Y como les había mencionado, existen membranas que son no absorbibles y membranas que son absorbibles. Pero a su vez tenemos una subdivisión. Dentro de estas membranas absorbibles tenemos aquellas membranas que son de colágeno nativo, aquellas que son sintéticas y aquellas que tienen un entrecruzado químico. Las ventajas de una membrana absorbible es que no necesitamos de un segundo procedimiento quirúrgico para hacer la remoción de esta membrana. También vamos a tener un mejor costo-beneficio en nuestros procedimientos clínicos. Vamos también a tener una disminuida morbilidad del paciente y vamos a tener una cicatrización, digamos, espontánea si llegara a ocurrir una dehiscencia de los tejidos blandos. Aquí la parte negativa sería que al momento en que la membrana se expone, pierde un poco sus propiedades y entonces puede llegar a verse disminuida su función en cuanto al tiempo en el que se mantiene en boca. El principio de la regeneración tisular guiada está basado entonces en la habilidad de la membrana de destruir a las células epiteliales y del tejido conectivo, con la finalidad de incrementar la habilidad de los tejidos periodontales dañados a regenerarse, con un hueso nuevo y una formación de nuevo cemento y nuevo ligamento periodontal. El uso de las membranas de colágeno fue introducido para sobreponerse a las limitaciones de las membranas no absorbibles. Estas tenían una dificultad técnica más alta, puesto que no se podían exponer al medio ambiente bucal, porque esto llevaba a complicaciones, y también que requerían de un segundo acto quirúrgico para ser removidas, y obviamente esto involucraba que los procedimientos quirúrgicos, tanto para su colocación como para su remoción, fueran más invasivos para el paciente. Y entonces se realizaron estas membranas que, como les comento, son absorbibles. Idealmente, la tasa de biodegradación de las membranas deberá de ser paralela a la tasa de formación de tejidos nuevos, obviamente sin dejar residuos de materiales. Entonces, ¿cuáles son las propiedades ideales que nosotros debemos de buscar en una membrana? De igual forma, así como el hueso, debe ser perfectamente biocompatible, debe de integrarse de una forma adecuada a los tejidos del huésped, debe de tener un buen manejo clínico para no complicarnos los procedimientos quirúrgicos, debe de tener oclusividad celular, es decir, permitir el ingreso únicamente de aquellas células que vayan a ayudar con la regeneración y la cicatrización ósea, pero no aquellas de los tejidos blandos. Y también debe de mantener durante un tiempo suficiente su capacidad de mantener los espacios. Entonces, nuevamente, una biocompatibilidad, integración, estabilidad también, un buen manejo, la permeabilidad y mantener este espacio. Una membrana, entonces, que cumple con todas estas características que nosotros buscamos en una membrana ideal es la membrana Creus Genoprotect de la casa comercial Nobel Biocare. Esta membrana es una membrana natural, es reabsorbible y no tiene un entrecruzado químico.
es un colágeno natural que tiene propiedades de resistencia mecánica, es decir, que nosotros lo podemos jalar, lo podemos estirar, incluso lo podemos suturar, lo podemos perforar y no se va a desgarrar. Por lo tanto, vamos a tener una muy buena resistencia de esta membrana durante el tiempo de cicatrización de nuestro paciente. De igual forma, tiene una buena adaptación a los tejidos en comparación, por ejemplo, con el colágeno sintético. Va a tener una estructura tridimensional de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3 y es lavado para hacer la neutralización y desagentización, liofilizado y esterilizado. ¿Cómo podemos darnos cuenta clínicamente si una membrana tiene un entrecruzado químico o no? La apariencia que va a tener va a ser muy diferente. Entonces, esta se ve como más desorganizada, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la composición de ambas va a ser de colágeno, simplemente la que tiene el entrecruzado químico tiene un tratamiento para que pueda durar durante más tiempo. La ventaja de aquella que no tiene un entrecruzado químico es que se va a reabsorber de forma natural y va a tener una respuesta inmune menos como perceptible por el cuerpo que aquella que sea sintética. La desventaja es que si no tenemos cuidado y se expone al medio ambiente oral, se puede reabsorber un poquito demasiado rápido, especialmente cuando estamos utilizando la membrana en defectos que sean demasiado grandes. Entonces debemos de tener cuidado de que precisamente tengamos un cierre primario de las heridas y que no se vaya a exponer. Así es como viene entonces empaquetada nuestra membrana. Viene en una caja y después viene en un empaque que se llama un doble, en el cual vamos a tener este empaque primero y después vamos a tener un segundo empaque con el cual nosotros aseguramos que tengamos una buena esterilidad de nuestra membrana. Y vamos a también contar con estas estampas para que nosotros las podamos colocar en el expediente de nuestro paciente. Y también ahora en este mundo tan globalizado en el que vivimos, podemos regalarle una estampita a nuestro paciente para que si nuestro paciente llegara a mudarse de país, por trabajo, por alguna cuestión, que el paciente sepa qué membrana fue la que se colocó y que puedan hacer el seguimiento del procedimiento clínico en algún otro lugar. Esta membrana va a estar producida a partir de colágeno porcino, utilizando procesos de manufactura controlados y estandarizados en facilidades certificadas en Estados Unidos, bajo controles veterinarios muy estrictos. Está empaquetado, como les había mencionado, en un recipiente doble blister y esterilizado con tratamiento de gas de óxido de etileno. Entonces, podríamos decir que adicionalmente a las contraindicaciones normales de un procedimiento de regeneración tisular guiada, las únicas dos contraindicaciones extras que pudiéramos llegar a tener para no utilizar esta membrana sería aquel paciente que tuviera alergia a los productos derivados de porcino o aquel paciente que tuviera alguna alergia al gas de óxido de etileno. Fuera de eso, no hay ninguna contraindicación para que lo pudiéramos llegar a utilizar. Y las medidas que nosotros tenemos disponibles es 15 por 20, que es, digamos, la más pequeñita, una mediana que es 25 por 30 y la grande que es de 30 por 40 milímetros. Ahora, si nosotros vemos en este artículo del 2020 una comparativa entre los diferentes tipos de membranas que están disponibles en el mercado, con nombres clínicos, con casas comerciales y con el origen, podemos ver cuáles de ellas sí tienen un entrecruzado químico y cuáles no. Y de igual forma podemos ver cuánto dura el efecto de membrana o el efecto de barrera, como se le conoce en inglés, para poder determinar si va a ser un tiempo suficiente. En el caso de la membrana Creosgeno Protect, el tiempo que dura en boca es de más o menos 12 a 16 semanas, lo cual es un periodo de tiempo adecuado para permitir que el hueso que pongamos por debajo de ella sufra su proceso de remodelación y maduración durante este periodo de tiempo con una función de barrera adecuada. Entonces, esta membrana es una membrana que tiene un manejo excelente, es súper versátil en su uso, el manejo es bastante amigable con el clínico y se ha demostrado clínicamente, tomográficamente y a través de estudios que podemos tener un crecimiento óseo por debajo de ella de forma predecible. Entonces, ¿qué otras cosas son importantes aparte de los biomateriales que vamos a utilizar? Obviamente, el paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser las características y morfología de los defectos periodontales a ser tratados? Algo que es muy importante es el número de paredes óseas. El número de paredes óseas va a afectar el aporte sanguíneo, va a afectar la estabilización del coágulo y va a afectar también el soporte del colgajo. Entonces, a mayor número de paredes, vamos a tener un defecto que esté más contenido y que tenga un mejor potencial regenerativo.
Cuando tengamos menor número de paredes, pues obviamente van disminuyendo estas ventajas. Entonces, vamos a ver nuestro primer caso clínico, en el cual tenemos una bolsa periodontal de 10 milímetros de profundidad hacia mesial de este primer molar inferior. En la parte del lingual tenemos una bolsa de 6 milímetros de profundidad. Vamos a hacer un procedimiento en el cual vamos a anestesiar a nuestro paciente, vamos a hacer una incisión intrasurcal, vamos a levantar nuestro colgajo y posteriormente vamos a hacer el desviamiento como tal. Vamos a limpiar el defecto, vamos a limpiar también la superficie radicular de nuestro diente y vamos entonces a observar que tenemos un defecto, como les había mencionado, únicamente en la pared mesial del diente. La zona de la bifurcación y la zona de distal están en perfectas condiciones. Y lo que vamos a hacer entonces es, una vez que hayamos acabado de limpiar nuestro defecto periodontal, vamos a hacer nuestro procedimiento regenerativo, en el cual, como sabemos que tenemos un defecto de 3 paredes y es un defecto bien contenido, vamos entonces a tener un buen potencial regenerativo de este caso. El componente intraóseo es de 5 milímetros y el componente supraóseo era de 5 milímetros de igual forma. Vamos a realizar la colocación de nuestro injerto óseo y posteriormente vamos a colocar nuestra membrana. Ahora, ¿qué otro factor es importante? La profundidad del defecto. Cuanto más profundo sea nuestro defecto, mayor ganancia vamos a tener en nuestros niveles de inserción clínica. Obviamente aunado a una buena habilidad por parte del clínico para que podamos limpiar hasta las profundidades de ese defecto de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, este defecto que es bastante profundo va a tener una buena potencial regenerativo, sobre todo en su componente infraóseo, no tanto en su componente supraóseo. Este defecto periodontal, por ejemplo, no tiene un componente intraóseo tan grande, sino que más bien es un componente supraóseo muy grande. Este defecto, por ejemplo, va a tener un menor potencial regenerativo, aunado a que este diente está más comprometido. Tenemos un defecto periodontal tanto en la pared mesial como en la zona de la bifurcación y también en la pared distal de este diente. Otro factor que también es importante cuando estamos haciendo nuestros procedimientos regenerativos es qué tan ancho o qué tan angosto es el defecto. Aquellos anchos van a proveer menos contención del derivado y van a afectar la estabilización del coágulo y el apoyo del colgajo. Por lo tanto, siempre que nosotros tengamos un defecto angosto, vamos a tener de igual forma un mejor potencial regenerativo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver de igual forma unos defectos periodontales que son bastante angostos, que van a tener un mejor potencial regenerativo. Y, por ejemplo, este es algo que es bastante ancho. La angulación del defecto también es importante. Aquellos defectos que tengan menor a 45 grados van a tener mayor ganancia en los niveles de inserción en comparación con aquellos que tengan ángulos mayores a 45 grados. Y otra parte que también es muy importante es la proximidad radicular, lo cual va a influenciar el cierre primario en la zona del defecto, pero inclusive puede llegar a afectar desde el momento en el que se presenta la enfermedad periodontal. No va a ser lo mismo un defecto periodontal aquí en la imagen radiográfica del mismo caso clínico entre el premolar y el molar, a que si esta misma enfermedad ocurriera en este espacio en el cual vemos que tenemos un espacio interradicular mucho más ancho. Entonces, esta parte también es muy importante. Y vamos a ver un caso en el cual esta separación entre las raíces nos puede llegar a ayudar a poder hacer un procedimiento regenerativo con una membrana en la cual vamos a hacer estas como perforaciones para poder asegurarnos que tengamos un buen procedimiento regenerativo por debajo de ellas. Entonces, habíamos mencionado que hay factores locales que son importantes, adicional a los que ya les había mencionado, el aporte sanguíneo, la estabilidad de la herida, la anatomía del defecto y también muy importante el control personal de placa que mantenga el paciente y que nosotros hayamos logrado corregir en nuestro paciente. De igual forma va a haber factores sistémicos que van a ser importantes. Si nuestro paciente fuma o no y la cantidad de cigarros que pudiera llegar a fumar al día, la edad de nuestro paciente, la habilidad mecánica que tenga para cepillarse los dientes y mantener un adecuado control de placa, los medicamentos que pudiera llegar a estar tomando nuestro paciente y la salud sistémica o la presencia de enfermedades sistémicas y de medicamentos críticos que pudiera llegar a estar utilizando nuestro paciente. Para facilitarnos toda esta carga de información que nosotros tenemos y la selección de nuestros casos, han elaborado algunos valoración de cuáles son los factores de riesgo en el tratamiento de estos defectos intraóseos. Y como les acabo de mencionar, los van a subdividir por el factor que está relacionado.
el factor del paciente, el factor relacionado al diente, los factores relacionados al defecto y los factores que están relacionados a nosotros, a los operadores. Entonces, si estamos hablando del paciente, como les acabo de mencionar, el estado médico de salud del paciente, si el paciente fuma o no, el control de placa que tiene el paciente, el acato que pudiera llegar a tener el paciente para hacer su control personal de placa, sus citas de mantenimiento, su higiene en casa y también las expectativas que pudiera llegar a tener el paciente. Dentro de los factores que están relacionados al diente, igual lo que ya les había mencionado, por ejemplo, la movilidad, el trauma por oclusión, la condición endodóntica, la condición o el estatus de la superficie radicular, la anatomía de los tejidos blandos que habíamos mencionado un poco, y si tenemos un fenotipo gingival con bastante encía queratinizada o con poca encía queratinizada. Dentro de los factores que están relacionados al defecto, la anatomía del defecto. Les había mencionado que aquellos defectos que tengan 3 paredes, que sean angostos y que sean profundos, van a tener un mejor potencial regenerativo que aquellos, por ejemplo, que tengan una pared, que sean muy anchos o que sean poco profundos. También si tenemos una involucración de las furcaciones, qué tan fácilmente es para que nosotros como clínicos lo podamos limpiar y si el defecto está bien contenido o no está bien contenido. Y algo que también es muy importante y que en muchas ocasiones no mencionamos son los factores que están relacionados a nosotros, a nuestro nivel de experiencia, a nuestro instrumental, si utilizamos magnificación o no, si tenemos algún factor de riesgo de estrés, por ejemplo, en nuestro medio ambiente. Y aquí también mencionan si estamos utilizando la lista o no para poder hacer la selección de nuestro caso clínico. Entonces, vamos a hacer la selección de acuerdo a estos procedimientos, de si es un procedimiento con un alto riesgo, un bajo riesgo o un riesgo moderado. Y a su vez también vamos a seleccionar la técnica en base a los árboles de decisiones que les mencioné en el artículo anterior. La conclusión es que utilizando esta valoración del riesgo basado en todos estos componentes, el paciente, el defecto, el diente, el operador, podemos ayudarle al clínico a identificar cuáles son las características que pudieran llegar a causarnos un problema durante el proceso de decisión de qué tratamiento vamos a seleccionar. Nuevamente, como generalmente seleccionamos, es un procedimiento de un curetaje abierto o desvidamiento por colgajo y en caso de que se pueda, siempre hay que intentar hacer un procedimiento regenerativo. Para hacer este procedimiento de desvidamiento por colgajo, vamos a realizar una incisión intrasurcal alrededor de los dientes involucrados, ya sea de manera continua o discontinua. Siempre que nosotros podamos evitar el hacer incisiones verticales liberatrices, vamos a tener un mejor procedimiento. También vamos a tener posteriormente que elevar un colgajo preferentemente de espesor total y es importante que el tejido de granulación sea removido completamente del defecto periodontal. Y también vamos a hacer un raspado y alisado radicular. Este defecto periodontal puede contener epitelio y una presencia de un infiltrado bacteriano, el cual es importante que lo removamos completamente. Sobre todo aquellos que tengan defectos muy profundos, es importante que los realicemos de forma adecuada para no dejar algún tejido de granulación o cálculo o algún factor que pueda volver a reinfectar la herida en la parte más apical de nuestro defecto. Vamos a reposicionar nuestros colgajos y suturarlos con puntos de sutura. Siempre nuevamente que podamos hacer un procedimiento regenerativo va a ser el tratamiento de elección. Entonces vamos a ver el siguiente caso clínico, el cual es un paciente masculino de 60 años de edad, el cual tiene profundidades al sondeo en la zona de la raíz mesial y un molar inferior. Vamos a realizar obviamente primero nuestra fase 1 periodontal, posteriormente nuestra reevaluación y procedemos a hacer un procedimiento de desvidamiento y regeneración tisular guiada. Vamos a seleccionar de igual forma los instrumentos que sean más adecuados y menos invasivos para poder hacer una técnica adecuada de procedimiento en nuestro paciente. Vamos entonces a levantar un colgajo mucoperióstico con la finalidad de exponer quirúrgicamente el defecto óseo, eliminar completamente el tejido de granulación. Para poder eliminar el tejido de granulación, lo podemos hacer con nuestras curetas, también con nuestro ultrasonido, con nuestras limas de Hirschfeld. El hecho de utilizar el ultrasonido, por ejemplo, va a hacer que nosotros tengamos una mejor visibilidad y que podamos tener también un control del sangrado de nuestro paciente. Entonces, siempre que podamos utilizar una combinación de estos materiales, vamos a tener un procedimiento clínico mucho más sencillo para nosotros como clínicos. Durante el tratamiento, entonces, la superficie radicular deberá de ser debridada, raspada y alisada cuidadosamente hasta la profundidad del defecto más profundo.
Vamos entonces a hacer la selección de nuestros materiales, nuestro injerto óseo y nuestra membrana, para poder llevar a cabo nuestro procedimiento de regeneración tisular guiada. Entonces vamos a hidratar ya sea nuestro alloinjerto o nuestro geninjerto con solución o suero fisiológico, o también podemos, como les había mencionado, tomar un autoinjerto y mezclarlo con alguno de estos dos y formar un coágulo óseo. Cuando nosotros estamos haciendo esto, vamos a devolverle la forma, vamos a aumentar el volumen de este injerto óseo y posteriormente lo vamos a poder colocar dentro del defecto periodontal, recordando que no debemos de condensar, simplemente lo debemos de colocar dentro de nuestro defecto periodontal. El defecto periodontal entonces va a ser rellenado con este material de injerto óseo. Y posteriormente vamos a colocar nuestra membrana. Hay algunos casos en los cuales la membrana le tenemos que dar alguna forma con nuestras tijeras estériles para poderlo adaptar y adosar lo mejor que se pueda a la superficie radicular. Recordando que la membrana va a tener una función tanto biológica como mecánica de separación de los tejidos que cicatricen de una forma más lenta, como son el hueso, y los tejidos que cicatricen de una forma más rápida, como son los tejidos blandos. Nuevamente, las opciones de tamaño que nosotros tenemos es la 15x20, la 25x30 y la 30x40. Generalmente, cuando estamos haciendo un procedimiento, simplemente procedimiento regenerativo periodontal, vamos a seleccionar una membrana 15x20. La 25x30 y la 30x40 generalmente la utilizamos cuando estamos haciendo procedimientos más grandes de preservación de alveolo, de regeneración ósea guiada o elevaciones de seno con una ventana lateral. Y aquí es como podemos alcanzar a ver la superficie de esta membrana que no tiene un entrecruzado químico. Como les había mencionado, la podemos recortar para darle la forma y adosarla mejor hacia el defecto periodontal de nuestro paciente. En este caso, la red de fibras de Creos Genoprotect van a proveer una barrera física para contener al material del injerto óseo dentro del sitio del defecto y excluir el crecimiento de tejidos blandos adyacentes durante un periodo de tiempo que habíamos mencionado de 12 a 16 semanas, que va a ser suficientemente largo para poder permitir la regeneración de los tejidos periodontales. De igual forma, la membrana debe recargarse sobre los tejidos blandos adyacentes sanos al defecto periodontal con la finalidad de que no se vaya a invaginar y que podamos entonces tener esta función de barrera o de membrana, de la membrana como tal. Y esta membrana también tiene la capacidad de que puede ser como les había mencionado, suturada y no se va a desgarrar. Por lo tanto, sabemos que tiene una alta fuerza mecánica, tiene una buena retención con las suturas y es altamente resistente a que nosotros la podamos llegar a desgarrar. Ahora, eso es lo que nos dice la casa comercial, pero vamos a probarlo nosotros en nuestras manos. Entonces, vamos a probar en esta membrana si nosotros la hidratamos, que es el primer paso que vamos a ver, en el cual vemos cómo se absorbe perfectamente el agua, sin embargo no se vuelve chiclosa, no se pliega sobre sí misma y la podemos seguir manejando con bastante facilidad dentro de nuestro procedimiento clínico. Y vamos a tomar los instrumentos y la vamos a intentar desgarrar, la vamos a intentar jalar y vamos a ver que realmente tiene una muy buena resistencia. Pero como realmente podemos hacer poca fuerza con los instrumentos, la intenté inclusive romper con nuestras manos y obviamente generando mucho más fuerza. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener, como bien mencionan los estudios, muy buena fuerza y muy buena resistencia de esta membrana. Les había mencionado también que la membrana recortada deberá de cubrir por lo menos 2 milímetros más allá de las paredes del defecto para evitar el crecimiento hacia adentro o que se imagine el tejido gingival desde alguna fuente lateral hacia la zona del defecto periodontal. Para finalizar, el colgajo mucoperióstico es cerrado sobre la membrana. Importante que nosotros cerremos nuestros colgajos libres de tensión con la finalidad de no comprometer el aporte sanguíneo al área del defecto, no causar dehiscencias en la zona de las heridas y que podamos tener una cobertura de nuestros materiales regenerativos. Vamos a reposicionar entonces nuestro colgajo y en este caso colocamos una sutura de Vicryl 4 ceros reverso cortante, la cual fue removida una semana después sin mayor problema y con un buen procedimiento regenerativo por debajo. Entonces, lo que esta membrana también nos ofrece es una experiencia fácil de usar.
no es algo que nos va a complicar la vida dentro de nuestros procedimientos quirúrgicos, sino es algo que realmente aporta algo bueno a nuestro manejo y desempeño clínico. También, como les había mencionado, no se pega a los instrumentos. Si necesitamos reposicionarla, es bastante fácil hacerlo, no se vuelve chiclosa. Tiene, como vieron en el video, una poca expansión de su superficie al ser hidratada, es decir, no cambia de forma, no cambia de tamaño, se mantiene bastante estable y no tiene un sitio, como digamos, correcto para ser orientado hacia el defecto. Realmente cualquiera de los dos lados pueden ser la cara que dé hacia el tejido periodontal o que dé hacia la cara de los tejidos óseos. Vamos a ver ahora un segundo caso clínico en el cual tenemos un paciente de 45 años de edad referido al consultorio para terapia periodontal. Tiene ligera inflamación y una molestia muy leve. A la examinación periodontal vamos a ver que tiene una profundidad de sondeo en la zona de la furcación de vestibular del diente 46. A la exploración tiene una furca grado 2 de Glickman, en la cual vemos que tenemos una pérdida de hueso interradicular que abarca solamente una superficie y en este caso era la superficie vestibular. Entonces, vamos a hacer una fase 1 en la cual vamos a remover todos los depósitos bacterianos, la placa y el cálculo, los cuales van a ser eliminados de áreas accesibles de los dientes y los dientes después podrán llegar a ser pulidos. De ser necesario, el dentista también va a remover los depósitos bacterianos y el cálculo de una superficie radicular y el resto de los dientes. Y en algunas ocasiones podemos realizar esta limpieza periodontal en una sola fase, pero hay algunas otras veces en las cuales vamos a necesitar más de una sesión. En aquellos pacientes que tengan periodontitis, vamos también a realizar un procedimiento de raspado y alisado radicular. Y posteriormente vamos a realizar la reevaluación de nuestros pacientes para determinar qué sitios resolvieron únicamente con el raspado y alisado radicular y cuáles necesitan realizar un procedimiento quirúrgico y, en caso de ser posible, algún procedimiento regenerativo. Entonces, una indicación, como les había mencionado en un inicio, para la terapia periodontal regenerativa es la involucración de furcaciones en dientes multirradiculares. Vamos nuevamente a realizar incisiones intrasurcales, evitando las incisiones verticales liberatrices. Levantamos un colgajo mucoperióstico, exponemos quirúrgicamente el efecto óseo, vamos a eliminar el tejido de granulación, realizamos el raspado y alisado radicular y posteriormente vamos a hacer la selección de nuestro biomaterial y de la membrana que vamos a elegir. Aquí podemos ver con nuestra sonda de Neighbors la involucración grado 2 de Glickman que tenía nuestro paciente. Vamos entonces nuevamente a recortar la membrana para lograr la forma y el tamaño deseado con tijeras estériles y la vamos a colocar en su lugar. Utilizamos un injerto óseo bovino, en este caso Bayos, previamente hidratado, dentro del defecto periodontal para lograr rellenarlo y darle soporte a la membrana de colágeno. Al final del procedimiento, la encía es suturada de regreso sobre los dientes y las suturas van a permanecer en su lugar 1 o 2 semanas antes de ser removidas. Como les había mencionado, recortamos la membrana para lograr la forma y el tamaño que nosotros deseamos. Y en este caso, como tenemos involucrada la furca de nuestro paciente, hicimos esta especie como si fuera, imagínense, de un delantal que le colocamos a la furcación de nuestro paciente, de igual forma recargándonos sobre los márgenes sanos de hueso adyacente y vamos a suturar la membrana hacia la parte lingual del diente. Y con esto vamos a lograr adaptar y adosar a la membrana adecuadamente sobre nuestro defecto. Y debemos de ser selectivos con nuestra elección de nuestra membrana para poder tener justamente todos estos beneficios de las características ideales de una membrana. Vamos entonces, como les había mencionado, a ver la membrana que ya está suturada sobre nuestro defecto, no se desgarra, no se mueve, tiene una alta resistencia mecánica y una excelente retención a la sutura. Y vamos a ver el último caso clínico que les había mencionado, en el cual vamos a tener un procedimiento en el cual realizamos preservación de papilas. Este paciente era un paciente que tenía algunos dientes ya preparados, por los cuales teníamos los espacios interdentales, digamos, más grandes, y entonces necesitaba tratamiento periodontal. Cuando nosotros hicimos el sondeo de reevaluación de nuestro paciente, nos percatamos que aún presentaba bolsas periodontales profundas. Tenía bolsas de 9, bolsas de 11 milímetros en este canino. Por lo tanto, realizamos este procedimiento para hacer la preservación de papilas y poder entonces desplazar nuestro colgajo hacia vestibular.
Al momento en que nosotros hacemos el reflejo de nuestro colgajo, podemos percatarnos que el paciente aún presentaba cálculo sobre la superficie radicular y de igual forma presentaba tejido de granulación sobre el defecto periodontal. Posteriormente, entonces, con la ayuda de nuestras curetas y de nuestro ultrasonido y de nuestras limas, proseguimos a realizar la eliminación del tejido de granulación y también del cálculo. Y asimismo también realizar el raspado y alisado radicular de la superficie contaminada por el cálculo. Vamos a ver entonces cómo ya tenemos una superficie radicular limpia, un defecto periodontal también limpio, y cuando nosotros colocamos nuestra sonda periodontal podemos ver de igual forma los componentes que vamos a tener en nuestro paciente. Este defecto no es un defecto de 3 paredes, no está tan bien contenido, sin embargo tenemos una pared, 2 paredes de este lado y una pared, 2 paredes de este lado, lo cual le van a dar cierto potencial regenerativo. Vemos también que es un defecto que está sangrante, lo cual favorece que tengamos una mayor revascularización de nuestros tejidos periodontales. Vamos a ver también que tenemos un defecto que de profundidad tiene 4 milímetros. Vamos entonces a proseguir con la colocación de nuestro injerto óseo. Vamos a adaptarlo sobre la superficie sin condensarlo como les había mencionado y posteriormente vamos a hacer la colocación de nuestra membrana que también fue conformada para poderla adaptar lo mejor posible al defecto que presentaba este canino. Vamos a suturar de igual forma la membrana y vamos a ver que no se desgarre y vamos a tener unas buenas características clínicas a través del tiempo de cicatrización de esta membrana. Vamos a reposicionar nuestro colgajo de preservación de papilas y al momento en que nosotros hicimos este diseño de colgajo, cuando nosotros lo volvamos a suturar, no vamos a tener justo la separación de los tejidos o de los colgajos vestibular y palatino sobre la zona de la herida, sino que lo vamos a tener más bien hacia palatino, protegiendo un poquito más la zona de nuestra regeneración periodontal de esta forma. Entonces, no siempre es posible hacer este diseño de colgajo, pero siempre que sea viable, lo debemos de seleccionar justamente para proteger nuestros procedimientos regenerativos. También, como les había mencionado, es importante que evitemos hacer estas incisiones liberatrices, los cuales comprometen el aporte sanguíneo de nuestra área quirúrgica y también con la finalidad de preservar la arquitectura de nuestros tejidos blandos y de nuestros tejidos duros y de no desplazar la línea mucogingival. Estos son generalmente procedimientos de mínima invasión. Y siempre que podamos utilizar aquellos instrumentos que sean de más fácil acceso. Por ejemplo, en vez de utilizar una cureta convencional, podemos utilizar una cureta Mini 5 o After 5, que va a permitir que lleguemos a defectos más profundos sin lastimar tanto nuestros tejidos periodontales. Vamos a poder tener una mejor limpieza de esos sitios de difícil acceso. También podemos, por ejemplo, utilizar el microscopio, con el cual vamos a poder tener una visualización mayor de esta área tan pequeña que estamos tratando y asegurarnos de que estemos limpiando bien la zona de nuestros defectos. Entonces, cuanto mayor sea el área tratada, más grande va a ser el proceso inflamatorio y consecuentemente más edema, más dolor postoperatorio y mayor tiempo de cicatrización vamos a tener. Por lo tanto, si podemos hacer procedimientos de mínima invasión, los debemos de seleccionar para poder tener un beneficio tanto clínico para nosotros, regenerativo para el paciente y de experiencia postoperatoria para nuestro paciente. Entonces, resumiendo, ¿cuáles van a ser las metas de nuestra terapia quirúrgica regenerativa? Vamos a mejorar el pronóstico que va a tener el diente, recuperando un poquito este hueso o estos tejidos periodontales que se perdieron a consecuencia de la historia de enfermedad periodontal que sufrió nuestro paciente. Vamos a reducir de igual manera la profundidad al sondeo que presenta nuestro paciente. Vamos a mejorar los niveles de inserción clínica. Vamos a obtener un relleno óseo radiográfico del defecto, que en el mejor de los casos podemos decir que es una regeneración, pero como tendríamos que tomar una muestra para poder decir que es una regeneración, simplemente decimos que es o una reparación o un relleno óseo del defecto. Y también vamos a buscar tener una mínima recesión de los tejidos blandos.
Siempre que nosotros estemos haciendo un tratamiento periodontal, sabemos que una de las secuelas principales que podemos llegar a tener por la desinflamación de los tejidos va a ser esta recesión de los tejidos. Pero si nosotros tenemos cuidado con esos procedimientos y si hacemos procedimientos regenerativos en vez de resectivos, vamos a poder tener mínima recesión de los tejidos blandos con la consiguiente menor sensibilidad y menor problema estético en nuestros pacientes. Y también otra parte que es muy importante que les mencione como periodoncista es la parte del mantenimiento. No es simplemente hago el procedimiento quirúrgico y nunca más vuelvo a ver al paciente. Sabemos que aquellos pacientes que cursan con la enfermedad periodontal siempre van a ser pacientes que tengan mayor susceptibilidad a volver a presentar la inflamación y que son pacientes que si vuelven a tener una experiencia de enfermedad periodontal, ya no van a tener el 100% de su hueso como lo tuvieron posiblemente la primera vez, sino que ya tienen una cantidad y un soporte óseo reducido. Entonces, es muy importante que aquellos pacientes que hayan tenido una experiencia de enfermedad periodontal estén en controles más estrictos de mantenimiento. Vamos a ver y evaluar cómo se comporta nuestro paciente. Hay pacientes que les podemos dar citas cada 6 meses, hay pacientes que no tienen tanta habilidad, que no se cuidan tan bien, que tienen algunos factores también que están en su contra, factores ambientales, factores locales, por lo cual vamos a disminuir el tiempo entre estas citas de mantenimiento, posiblemente a cada 3, cada 4 meses. Y recordar que en estas citas de mantenimiento es importante actualizar la historia clínica y médica del paciente, tomar radiografías, hacer nuestro sondeo, corregir la técnica de cepillado, hacer la motivación de nuestro paciente para que aquellos resultados que hayamos logrado con nuestra terapia regenerativa puedan ser mantenidos el mayor tiempo posible dentro de la boca y los dientes de nuestro paciente. Y algo que también les quiero comentar es la membrana Creos Genoprotect es muy versátil y tiene muy buenos resultados. Podemos utilizarla, como les presenté el día de hoy, en estos casos, en procedimientos de regeneración tisular guiada. Podemos también utilizar esta membrana en procedimientos de regeneración ósea guiada, de ventana de lateral del seno maxilar cuando estemos haciendo una elevación. Podemos también utilizarla cuando estemos haciendo procedimientos de interrelación entre endodoncia y periodoncia. Entonces es una membrana que realmente es muy versátil, en el cual podemos utilizarla durante varios procedimientos clínicos, periodontales y quirúrgicos, y también vamos a tener un buen manejo de esta membrana y un buen resultado comprobado clínicamente y tomográficamente con esta membrana. Y sería todo por la plática de hoy. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, claro que se las contestaré con muchísimo gusto.